Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este webinar. Mi nombre es Alejandro Santaella, soy de 360 TVD en la Ciudad de México, representantes del Instituto de Change Management en México. Y bueno, les presento a Vicente Goncalves, CEO del Human Change Management Institute, quien dará este webinar de la tercera generación del cambio. Adelante, Vicente. Ok, muchas gracias Alejandro, buenas noches a todos. Es siempre un gusto poder hablar desde Brasil con ustedes de la comunidad latinoamericana. Es un gusto también decir que el UCMI, el Human Change Management Institute, es un reconocido como Qualified Education Provider de la Asociación de los Gerentes de Cambio, de la Association of Change Management Professionals, la ACMP de Estados Unidos, que es para todo el mundo también. Empezamos entonces con esta reflexión al respecto de la tercera generación de la gestión del cambio organizacional, integración en la gestión del proyecto. Y importante mostrar también que el UCME hoy está presente en 27 países, todos los países de Latinoamérica, excepto Venezuela, desafortunadamente, también en África, en España y Australia, Nueva Zelanda y una parte de Asia con Malasia y Singapur. Estados Unidos también estamos allá. Empezamos con esta cuestión que a nosotros los gerentes de cambio nos gusta mucho decir, que en general decimos en nuestras charlas que nada es permanente excepto el cambio. Sin embargo, cuando tenemos que cambiar la gestión del cambio, la cuestión es otra. Porque si todo cambia, la gestión del cambio organizacional no debería cambiar también. Es una muy buena pregunta, principalmente para aquellos que se quedan en una situación de mantener las mismas actividades y la misma manera de gestionar el cambio, llevando en cuenta que hoy tenemos generaciones nuevas, tenemos demandas nuevas, estamos en medio a una gran revolución digital que nos llama a pensar la gestión del cambio de una manera un poco diferente. Sin embargo, si vamos a hablar de generaciones, es importante decir que la dinámica de las generaciones en las ciencias humanas es diferente del universo tecnológico. En el universo tecnológico, las nuevas generaciones sustituyen las anteriores. Es decir, los computadores, los teléfonos que tenemos hoy no son los mismos que 10 años atrás. Pero cuando hablamos de la área humana, una generación complementa a otra, es un poco diferente. Presenta nuevos enfoques y en general se dirige también a nuevos públicos. Esto ha pasado, por ejemplo, con la psicología. Tenemos la línea de Freud, de Lacan, de Jung. Sin embargo, si tienes una adicción, si tienes una fobia, un problema que necesitas tratar muy rápido, tal vez en este caso no tengas años y años de reflexión, necesites ya algo más pragmático, más objetivo, como las terapias cognitivo-comportamentales, la logoterapia, por ejemplo, o un abordaje un poco diferente. Pero es importante decir que una generación no mata la otra cuando hablamos de las ciencias humanas. Y todo esto ha empezado en los años 50 con Kurt Lewin, que es considerado el padre de la psicología social, que escribió entonces las 3 etapas del cambio, que es muy útiles hasta hoy. Y la primera sería como descongelar, la segunda como cambiar y la tercera recongelar esto, mantener esto en un estado de freezing. ¿Qué pasa? Es que hoy vivimos en un mundo que es un mundo líquido. Es decir, las cosas ya no se pueden congelar porque los cambios son continuos. A todo tiempo estamos cambiando y las organizaciones que se quedan sin una evolución continua pueden quedarse obsoletas muy rápido. También quiero reforzar esta visión súper importante de John Kotter, que para mí es uno de los libros más importantes porque fue la primera persona que describió los 8 pasos del cambio, que hasta hoy son súper importantes, hacen mucho sentido, solo para que recuerden los que conocen, para que los que no conocen, que conozcan. Les recomiendo que lean este libro. El primer paso, por ejemplo, sería crear un sentido de urgencia y después formar una coalición, crear una visión para el cambio, comunicar esta visión y así se va hasta que lee los 8 pasos.
Acá están los fundamentos esenciales de la gestión del cambio, que son súper importantes y que se quedarán siendo súper importantes. Este es un pequeño resumen de la historia de la gestión del cambio que ha empezado entonces, como hablamos, con Kurt Lewin. Después podemos poner acá varias personas, pero yo pongo dos que son muy importantes: John Kotter, que ya hablamos, y Derek Conner, con este libro también que recomiendo a todos que quieren estudiar más al respecto de la gestión del cambio organizacional, Managing at the Speed of Change, que es de Derek Conner. Los dos todavía son personas súper activas, son consultores de altísimo nivel de Estados Unidos y que nos han brindado con conocimientos que son bastante importantes. En la secuencia de esta parte más conceptual de la gestión del cambio, llegamos a una etapa que llamamos de la segunda generación, que fue cuando las primeras guías de gestión del cambio fueron entonces basadas en toda esta teoría que había construido no solo estos dos, pero otros también renomados pensadores al respecto del tema gestión del cambio, las primeras guías profesionales que fueron desarrolladas por las consultorías, que se dieron cuenta que había un mercado que esperaba entonces un abordaje de consultoría, por esto empezaron entonces a desarrollar sus propias guías, y mucho basadas en este conocimiento que ya existían. Las principales características de estas dos primeras generaciones son que la gestión del cambio hasta este punto era una gestión del cambio para los expertos, en general personas del área de recursos humanos, que claro, hasta hoy son bastante importantes en la gestión de los cambios organizacionales. Una aspiración bastante académica, principalmente porque los principales pensadores son de la academia, un lenguaje bastante hermético, psicológico, aunque John Kotter, por ejemplo, sea un ingeniero, pero que tiene mucha base en el comportamiento humano y todo que ha escrito. Y también la respuesta principal que se buscaban con estas guías de las consultoras y también con los estudios anteriores estaba mucho más acerca de lo que hacer. Y esto nos daba así una visión buena, como los 8 pasos, pero nos dejaba con bastante dificultad, principalmente en relación a los proyectos de tecnología de la información, porque es un idioma, un lenguaje bastante difícil para que se comprendan los que tienen un pensamiento más lógico, más cartesiano, más secuencial. Mientras tanto, también en los años 90, las Big Five, las grandes empresas de consultoría, también han puesto un foco bastante amplio en los aspectos operativos de la gestión del cambio organizacional, principalmente comunicación, capacitación y la evaluación de los impactos organizacionales en las implementaciones de los sistemas de gestión integrada, los ERPs, y otras implementaciones también, pero especialmente esto como preparación en muchos casos para el bug del milenio, y que fue un periodo donde se ha muchas veces implementado este tipo de sistema con este abordaje bastante operativo, que es muchísimo importante para la gestión del cambio. Sin embargo, la gestión del cambio tiene también aspectos tácticos, aspectos estratégicos que no podemos dejar de considerar. Entonces, ya he pasado que ha llegado la tercera generación de gestión del cambio. En 2010 llega la ACMP, la Association of Change Management Professionals. Enseguida, el Human Change Management Institute, con su guía, el Human Change Management Board of Knowledge. Esta edición que están viendo, que es verde, es la edición en inglés que fue lanzada en Estados Unidos en enero de este año. La edición en portugués y en español es una naranja. Y también al final de 2012, y dependiendo del país, en 2013, el PMI ha lanzado la quinta edición de su guía PMBOK, de su guía de Project Management Board of Knowledge, que es la guía tal vez más importante que hay. Y una cosa interesante es que el PMI o PMI, por la primera vez entonces hay reconocido una área súper importante, es la 10ª área de conocimiento de PMI, que
PMI llamó en esta guía de Stakeholder Management. Y llamó de Stakeholder Management porque en esta guía ya se trata de Change Management, pero para la gestión de los cambios del alcance del proyecto y no de los cambios humanos. Pero en la secuencia, los próximos años, el PMI ha lanzado varias otras guías, estudios y encuestas súper interesantes, como pueden ver, y ya hablando entonces en Organizational Change Management o la gestión del cambio organizacional. Las principales características de la tercera generación de gestión del cambio son que es la gestión del cambio para todos. Es decir, gestionar el cambio no es solo más una necesidad de los expertos. Todos los gerentes de proyectos, los directores de proyectos, los profesionales de procesos, los profesionales de recursos humanos, los líderes que están de alguna manera cambiando sus áreas de negocio, tienen que por lo menos conocer un poco de gestión del cambio para gestionar los cambios que son más pequeños en sus áreas o en proyectos que son más pequeños, más simples, o entonces para poder tener algún nivel de interacción con los expertos en gestión del cambio. Es un abordaje práctico, objetivo, enfocado a las macroactividades, es decir, mucho más en el idioma de estos profesionales, y también tiene esta perspectiva de la gestión estratégica del cambio organizacional en los proyectos y también en las organizaciones a través de la Oficina de Gestión del Cambio o CMO, el Change Management Ops. Y principalmente acá la respuesta que buscamos no es solo qué hacer, pero también cómo hacer las cosas. Esto torna mucho más fácil la vida de aquellos que no son expertos en gestión del cambio, pero que necesitan gestionar los cambios. Este es un ejemplo del estándar de gestión del cambio de la CMP, perdón, que está en inglés, todavía no existe en español, pero como pueden ver, los verbos acá son verbos que son bastante pragmáticos, como por ejemplo identificar los stakeholders, los interesados que son afectados por el cambio. Entonces, acá esta es una característica importantísima de la gestión de la tercera generación de gestión del cambio. Esta es la guía de PMI que hay en español, que podemos ver también cómo identificar los interesados, planificar la gestión de los interesados, también verbos bastante objetivos y simples para que sea posible que un gerente de proyecto, un director de proyecto, perdón, que pueda gestionar entonces el cambio organizacional. En esta guía, que es una guía más avanzada de gestión del cambio de PMI también, entonces ya hablamos de la gestión del cambio para portafolios, para programas y también para los proyectos. Y este es un estudio bastante interesante de la serie llamada Pulse of Profession de PMI y que ha estudiado los tres eventos que son impulsionadores del éxito de un proyecto. El primer es tener prácticas de gestión de proyectos estandarizadas. El segundo es tener un patrocinador que influye activamente en la alta dirección para generar compromiso con el cambio, es decir, un patrocinador con compromiso, un patrocinador que trabaje en el proyecto, que haga un poco de la gestión de los conflictos, de comunicación, de persuasión de la gente. Y también, como una buena práctica, la gestión del cambio, la gestión de las personas a lo largo del cambio organizacional. Esto fue tal vez la primera vez que el PMI se ha dado cuenta que juntar estas tres cosas hace toda la diferencia en los resultados de los proyectos. Como vamos a ver acá, por ejemplo, en negro son aquellos proyectos que no aplican estas tres prácticas juntas. En rojo son aquellos que lo aplican. Entonces, hasta para cerrar el proyecto en los presupuestos, si tiene una mejora muy grande, así como también para cerrar el proyecto en el plazo y principalmente lo más importante, para que los proyectos cierren alcanzando los objetivos estratégicos que motivaron este proyecto, se tiene más que el doble de la tasa de éxito que se podría esperar. Entonces, esto es súper importante percibir que la junción de estas dos cosas que son buenas prácticas de gestión del proyecto y buenas prácticas de gestión del cambio
Y esto es una característica de la tercera generación de gestión del cambio, es decir, la integración de estas dos prácticas hace toda la diferencia para los cambios organizacionales que son introducidos por un proyecto. Es muy importante también hablar el idioma de la alta dirección de la organización, porque si hablamos simplemente nuestro idioma, muchas veces estos que están en el top management de la organización no comprenden qué estamos haciendo. La gestión del cambio es un factor de éxito para la implementación de la estrategia de la organización a través de los proyectos, los programas de los proyectos. Es una definición clásica. La gestión del cambio organizacional es la disciplina que ayuda a las personas y las organizaciones a cambiar del estado actual a un estado futuro. Este estado futuro puede ser deseado o no, muchas veces no es, la verdad. Es importante en esta traducción de este idioma, porque si solo decimos esto para la alta dirección de una organización, todos tienen mucha dificultad de comprender. Pero, ¿qué van a hacer ustedes, la verdad? Esta es la pregunta que yo más escucho. Entonces, la definición de un objetivo de gestión del cambio que tenemos nosotros, por ejemplo, en la tercera generación de gestión del cambio, es bastante objetiva y pueden quedarse solo con la parte más rígida, si quieren, y gestionar el factor humano en los cambios para que los resultados esperados sean alcanzados o inclusive superados. Es decir, esto es lo que quiere escuchar y que comprenden los directores el alto nivel de gestión de una organización. En nuestro abordaje de gestión del cambio, estructuramos esto de una manera que los directores de proyectos pueden comprender muy bien, porque este es su idioma. Todos los proyectos pasan por una etapa de inicio y planificación, de ejecución, de implementación, de finalización, después se van a la producción. Para esto necesitamos tener un plan de acción, es decir, un plan que pueda ser integrado con el plan de trabajo del director de proyecto, pero también necesitamos de una visión estratégica de este cambio. También tenemos, además de las macroactividades que están conectadas exclusivamente con una etapa típica de un proyecto, y acá puedes decir que los proyectos con metodología ágiles son aquellos que van a hacer la iteración, es decir, repetición de ciclos, pueden ser sprints en un lenguaje, dependiendo de la metodología que vas a adoptar para métodos ágiles, puede ser releases, pero que vas a hacer una interacción con varios ciclos de implementación, de ejecución, implementación, de finalización, y otra vez más, hasta que va mejorando el producto o el servicio que está desarrollando de una manera, en partes, de una manera que sea más simple y que se pueda también mejorarlo con el feedback que se tiene de los clientes. Hay también los aspectos tácticos de la gestión del cambio que para nosotros es bastante importante, que es típico de la tercera generación de gestión del cambio, que son como, por ejemplo, planificar y gestionar la comunicación, el espíritu de equipo, los procesos participativos, los conflictos, la motivación, estrés, comportamientos, estimular la creatividad e innovación, que es súper importante porque si creamos juntos, estamos co-creando, lo que estamos generando es nuestro también, tiene nuestra cara, son nuestros hijos porque tienen nuestro ADN. Y si son nuestros hijos, son hermosos por definición. Entonces, es súper importante. Estos son aspectos súper diferentes que no se encuentra hasta la segunda generación de gestión del cambio, que hacen parte, así como gestionar los stakeholders, hace parte de la tercera generación de la gestión del cambio organizacional. Esta es la guía, compartimos con ustedes las guías de PMI, la guía de la CMP, esta es la guía que usamos en el HMBOK, el Human Change Management Board of Knowledge, que se basa en varias disciplinas, no solo en la gestión, la teoría de gestión del cambio, pero también incluye la gestión de proyectos, la antropología, la psicología, la tanatología, la gestión de personas, liderazgo, podría decir también estrategia. Para darles una idea de cómo estructuramos esto, por ejemplo, esta es una macroactividad que es realizar el workshop de alineación y movilización de los líderes, que si miramos lo que había dicho
John Kotter, por ejemplo, esta es la segunda etapa, el segundo paso de John Kotter, la segunda etapa, que es crear la coalición, de movilizar la gente. Entonces lo hacemos esto, y como pueden ver en azul, en conjunto con el director del proyecto y el patrocinador del proyecto. Una vez más, estamos valorando esta integración de gestión del cambio y gestión del proyecto. Esta es otra macroactividad, que es establecer el plan de acción de gestión del cambio, y una vez más en azul destacamos acá la integración de la planificación de la gestión del cambio con un plan y el cronograma del proyecto. Así como también elaborar el plan estratégico de gestión del cambio, que les comparto una visión. La idea no es darles una clase de Late Box, pero compartir lo que estamos haciendo en términos de la tercera generación de gestión del cambio. Este es un plan de estratégico de gestión del cambio típico, que va a tener definiciones como el patrocinio, la visión del estado futuro de la organización, que es bastante importante para la comunicación, el propósito del proyecto, es decir, por qué este proyecto es importante, las metas, las métricas, los elementos de la cultura organizacional, el grado de madurez de esta organización para lidiar con las pérdidas que nos llevan a factores de antagonismo, a factores de compromiso, que generan compromiso, que nos apoyan para la gestión del cambio, y otras cosas más como el mapa de stakeholders, la matriz de roles de responsabilidades, el mapa de riesgo, y también acá ya hablamos de la estrategia de sostenimiento de los cambios, porque esto tenemos que hablar desde la planificación estratégica, porque típicamente esto es una actividad que hay mucha duda en las compañías de quién debería hacerlo, si sería la PMO, la oficina de gestión de proyectos, si sería la gestión del cambio organizacional, el equipo de gestión del cambio, la área de recursos humanos, y hasta algunas personas nos dicen que debería ser la área de negocio que ha generado el cambio y el proyecto. No hay una respuesta única para esto, hay varias maneras de hacerlo, y el mejor modelo que se puede tomar es aquello que más está adecuado a la cultura organizacional. Y hablando también de la gestión del cambio desde la planificación estratégica, es decir, la compañía tiene una planificación estratégica y debería, al traducir esta planificación en un portafolio de proyectos y programas, llevar en cuenta también los aspectos humanos que considera, por ejemplo, la resiliencia organizacional, es decir, la capacidad de esta organización de se adecuar a los cambios, a la velocidad, a la simultaneidad de los cambios. Hay muchos cambios que están pasando al mismo tiempo, y también a la secuencia de los cambios. Por ejemplo, si parte de la estrategia es que vamos a empezar a crecer por adquisiciones, vamos a comprar otras empresas. Antes tienes que preparar tu cultura, no solo los procesos de los sistemas, pero también la cultura organizacional, porque en la secuencia, después que compras una organización, va a haber seguro una fusión de dos culturas que ciertamente son bastante diferentes. Con esto les damos una idea de lo que es la tercera generación de gestión del cambio. Sin embargo, es bastante importante decir, a pesar de, aunque tengamos esta estructura bastante lógica con macroactividades, actividades, secuencia, que nos lleva a saber no solo qué hacer, pero también cómo hacerlo, que las cosas más importantes son las personas. Entonces, por esto les decimos, y tenemos en el HCMBOK, esta frase, que gestionar el cambio es humanizarlo, es sacar lo mejor de cada persona, inspirarlas, dar sentido a los cambios necesarios, por qué vamos a cambiar, generar compromiso con esta visión de la organización, del estado futuro de la organización, para que los objetivos estratégicos sean alcanzados, porque cambiar no es fácil para nadie, es natural que haga algún tipo de resistencia a los cambios, y por eso es tan importante tener una estrategia de gestión del cambio organizacional, que todos que están en el proyecto, todos de la alta dirección, el patrocinador, pueden comprender muy claramente lo que está pasando, lo que planificamos y lo que vamos a hacer.
Con esto cerramos esta primera parte de nuestro webinar. Yo voy a invitarlos ahora a ver un pequeño vídeo de 2, 3 minutos. Volvemos en la secuencia si hay preguntas, no sé, para contestar las preguntas. Quiero aprovechar para recordarles que aquellos que van a estar hasta el final de este webinar van a recibir un bono muy especial de 360. Entonces paso la palabra, por favor, Alejandro o Elisa, está con ustedes. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta esta etapa de este webinar. Los dejamos con el video. Por favor, tienen también este espacio para ir planteando sus preguntas para aprovechar y Vicente que nos dé respuesta de eso al final del video. Muchas gracias. No es ninguna novedad decir que en las organizaciones existen problemas como la falta de comunicación, frustraciones, individualismos, monotonía, falta de motivación y un sinnúmero de situaciones que no favorecen la estabilidad emocional y profesional de los colaboradores y que además impactan de forma negativa los resultados esperados. ¿Te suena esto familiar? Pues bien, todo esto se potencializa cuando se inician nuevos proyectos. Proyectos que causarán un cambio en la forma tradicional en que la empresa estaba acostumbrada a hacer las cosas y que naturalmente causarán resistencias, inconformidades y sin duda conflictos entre los colaboradores. Aquí es donde debemos de hablar de Change Management. Gestionar el cambio es humanizarlo. La única constante en cualquier empresa es que está formada con personas y por esto debemos de planear, aplicar, medir y monitorear los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio, ampliando así las posibilidades de éxito de un proyecto. Los proyectos que son llevados a cabo sin un proceso de change management y un patrocinador activo tienen un 40% menos de posibilidades de lograr el éxito. De acuerdo a un estudio realizado por PMI, el 75% del fracaso en un proyecto se debe a factores culturales y resistencias que no fueron tratadas correctamente. ¿Te imaginas tener las herramientas para poder hacer una clasificación de los diferentes tipos de personas que trabajan contigo y así poder gestionar cada estilo para lograr eliminar conflictos y tener eficiencia en los procesos? ¿O te imaginas tener herramientas para que un equipo funcione adecuadamente estableciendo procesos participativos, manejando resistencias, conflictos y otros temas? No te preocupes, el HCMBOK te lleva de la mano y te enseña todo esto y mucho más. El HCMBOK es una guía moderna, con revisiones periódicas que constantemente se adapta a las necesidades del mundo actual. Estas son algunas de sus características. Se ajusta a cualquier metodología de proyecto, como PMI o Scrum. Tiene actividades específicas para cada etapa del proyecto. Cuenta con estrategias para trabajar con la comunicación, espíritu de equipo, procesos participativos, manejo de conflictos, motivación, creatividad y manejo de estrés. Maneja indicadores y clasificación y gestión de los stakeholders. El programa de entrenamiento y certificación por el Human Change Management Institute, representado en México por 360 Talent and Business Development, consta de 2 niveles: el nivel HCMBOK 3G Practitioner y el nivel HCMP 3G Expert Professional. Son 3 días de entrenamiento y un examen por módulo para conseguir el certificado con validez internacional. Nuestro certificado te da 16 PDUs para PMI en la categoría de General Education y 21 horas en la ACMP para el Certified Change Management Professional Program. Nuestro entrenamiento te dará herramientas que no solo te servirán para gestionar proyectos, sino que también podrás manejar con un enfoque diferente tus actividades profesionales diarias y sin duda notarás la diferencia. Adelante, Vicente.
Ok, pero ¿puedes decirme cuáles son las preguntas entonces, por favor? Sí, claro. Tenemos aquí una pregunta ¿nos pueden compartir la presentación al final? Sí, seguro que sí. Esta presentación va a estar, el vídeo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y la presentación también podemos compartir, no hay ningún problema. Les enviamos a todos que han tomado parte, con mucho gusto. Bien. ¿Otra? El segundo comentario lo hace Fernando Espinosa, que nos comenta que en septiembre del 2017 se publicó la sexta versión del PMBOK de PMI. Sí, excelente, es verdad. No hubo cambio en relación a la parte de stakeholder management, la gestión de las partes interesadas. Hubo cambio solo en un proceso que solo lo que ha cambiado es el título del proceso, que pasó a llamarse la gestión del compromiso de los interesados. Pero la área de conocimiento se queda como la gestión de los interesados en español. En inglés sería como Stakeholder Management. El proceso entonces pasó a llamarse Stakeholder Engagement, pero no hubo una evolución en PMBOK 6, la sexta edición, un poco más adelante al respecto de las actividades, los procesos, las etapas que se debe desarrollar. Muy bien, espero que haya quedado claro. Tenemos de Innovation and Training. Dice, estimación de tiempo para iniciar. Solo saber para atender algo rápido. No sé si Ok. te queda claro. Para la etapa de iniciación y planificación, mi recomendación para hacer un plan estratégico de gestión del cambio, si comprendí bien la cuestión, mi recomendación es hacer algo súper simple y pragmático. Entonces, para un proyecto simple lo hacemos en 40 horas. Eso es suficiente para que pueda hacer focus groups, para que pueda hacer los grupos focales, ¿no? De entrevistas que son colectivas con varias personas, algunas entrevistas de escuchar, hacer un diagnóstico con los stakeholders que son más importantes, hablar con el patrocinador. En 40 horas para un proyecto simple sería lo más que necesario. Para los proyectos más complejos, esto puede llevar hasta como 4 semanas, y en algunos casos de proyectos muy complejos, el plan estratégico de gestión del cambio lo hicimos en 6 semanas, pero no le recomiendo hacer más que 6 semanas. Y en el HCMBOK recomendamos que lo haga en etapas, es decir, lo hace como en un método ágil, como lo hace una primera versión, se va presentando y compartiendo con un comité directivo, con el patrocinador, en conjunto con el director del proyecto, y así al final se va compartiendo esto y va aprobando cada uno de los pasos que estás dando. Puede tener quick wins, las victorias rápidas, y al final, cuando llegas al final de la planificación estratégica, el plan estratégico de gestión del cambio está prácticamente aprobado, porque todos han compartido, han tomado parte, nos dado feedback al respecto de cómo estaba. Es decir, el cómo desarrollar esto es bastante importante llevar en cuenta. Una de las macroactividades que son tácticas, que es el uso de procesos participativos, hacer en conjunto. Esto les da una percepción de pertenencia, de que yo hago parte de esto, esto no es el plan de la gente de gestión del cambio, es nuestro plan del cambio. Gracias, ¿Algo más? Vicente. Sí, tenemos otra pregunta por parte de Alejandra Reina, y es, Leche en Bock cuenta con una versión en libro para su compra. Sí, el HCMBOK tiene la versión en libro digital, se puede comprar en Amazon o iTunes, en todas estas libreros que son de libros digitales. El libro impreso lo tenemos incluso acá, dame un segundo, que es esto. Los centros de formación lo tiene. El tema que es que la exportación desde Brasil es bastante costosa, bastante cara por el costo de envío. Entonces, mejor sería accederlo desde una plataforma digital.
Sin embargo, a todos que toman el entrenamiento con el Human Change Management Institute tienen acceso por toda su vida a la edición que han tomado el entrenamiento. En nuestro sitio tienen acceso a la edición online del libro, porque muchas veces no están con el libro en sus manos y necesitan usarlo, entonces se puede simplemente conectar a la internet y hacer la consulta que necesitas. Este es un libro de consulta, es un libro que su estructura fue hecha para que sea fácil, rápido, buscar las buenas prácticas, por ejemplo, como pueden ver acá, esta estructura de macroactividades es bastante simple, por eso tiene la numeración como 2.2.1, 2.2.2, para que sea fácil buscar las buenas prácticas y poder desarrollar sus actividades de manera muy objetiva. Bien, gracias Vicente. Tenemos otra pregunta aquí de Francisco Pérez. ¿Cuáles son los elementos que nos ayuden a armar un plan de gestión del cambio y qué acciones son necesarias para involucrar al liderazgo de negocio de un proyecto? Una excelente pregunta. Una cosa importante es que proponemos, por ejemplo, la realización del workshop, como yo compartí con ustedes, del workshop de alineación y movilización de los líderes del proyecto. Estos líderes no son solo los líderes que trabajan directamente en el proyecto, pero el comité directivo debería estar en esta reunión, en este workshop. Les comparto incluso una experiencia que yo tuve con un proyecto de CRM, de Customer Relationship Management, que estaba en el plan estratégico de la compañía ya había algún tiempo, y la perspectiva de la gente del área de marketing, del área de mercadeo y comercial, estaba mucho más y ampliar el valor de venta por clientes, es decir, vender más por persona, conocer mejor las necesidades de sus clientes. Sin embargo, la área de finanzas, solo claro, piensa en la reducción de costos. Su expectativa era totalmente diferente, era la reducción de los costos de ventas. Entonces, si no lo hacemos, por ejemplo, este workshop de alineación, para tener los indicadores, para tener la gente en la misma página, en la misma conexión, alineadas con lo que va a ser el resultado final del cambio, en general tenemos muchos problemas. Entonces, una de las macroactividades que tenemos que no compartimos acá es desarrollar la estructura organizacional del proyecto, y la estructura organizacional debe ser pensada para involucrar a la gente. Incluso hay estrategias que para gestionar los antagonismos, porque no podemos esperar que todos van a tener alto compromiso con el proyecto. Esta es una utopía. Queremos que la mayoría tenga un alto compromiso con el proyecto, pero sabemos que existen cuestiones que están relacionadas con estatus, con poder, con ego, con las agendas personales que existen en las empresas. Todos tienen una agenda personal. Entonces, podemos crear una estructura de inducción al protagonismo. Esta es una estrategia que podemos poner estas personas que son stakeholders, o son interesados, que son importantes, que hacen parte de la organización, como parte de un consejo consultivo, por ejemplo. Podría ser en la estructura organizacional. ¿Qué hace un consejo consultivo? Nos aconseja. Entonces, esta es una manera de ponerlos como protagonistas del cambio y no como los que son afectados por el cambio. Ellos tienen un rol importante y son llevados a tomar parte del cambio. Entonces, hay varios procesos participativos. Tendría que dar una clase de Leitzenbock para contestar esta cuestión de una manera más amplia, pero en resumen, esto sería una manera de hacerlo, así como los rituales de comunicación interpersonales. Y acá me recuerdo ahora de una encuesta que fue publicada por Harvard Business Review el año pasado, que la comunicación face-to-face, cara a cara, es hasta 34 veces más eficaz, efectiva, que una comunicación por ejemplo, un reporte, un relatorio, una presentación que envía a los que hacen parte de un comité directivo. Por eso es tan importante tener una agenda
que estas personas pueden discutir el proyecto a lo largo de todo el proyecto, a lo largo de todo el cambio, incluso después que el proyecto se cierra, tienes que sostener el cambio, ya está en producción, el producto, el servicio nuevo ya está allá, pero tienes que sostener este cambio. Entonces tienes que mantener también los rituales que llamamos de workshops de mejora continua, en contacto con esta gente. El patrocinador tiene que mantenerse en contacto con todos, porque claro que ningún proyecto es perfecto, y todos los proyectos necesitan también de feedback, de retroalimentación de los clientes para que mejoren. Entonces siempre va a haber las necesidades complementarias de mejorar aquello que hay cambiado. Esto es súper importante hacerlo. Es decir, las buenas prácticas son hacerlo desde la planificación del proyecto hasta el sostenimiento, hasta que el cambio esté totalmente consolidado en la cultura organizacional. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. También tenemos otra consulta por parte de Humberto Tamaris. ¿La certificación UGMI tiene capítulos locales aquí en Perú o un partner representante? Tenemos un centro de formación en Perú, así como tenemos en Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua, México, España. Esos son todos los hispánicos, si no me olvidé de alguien. Pero sí, se puede buscar en el sitio de UCMI. La agenda de los entrenamientos, van a ver que allá están todos los entrenamientos de todas las partes del mundo, que siguen el mismo estándar en todas las partes del mundo, con el mismo material. Incluso la prueba puedes hacerla en tu idioma. Tenemos todo el sitio, como todo el libro, como todas las pruebas de certificación, en los 3 idiomas: portugués, español e inglés. Perfecto, Vicente. Y tenemos una más de Natalia Mayela y dice, en pocas palabras, ¿cómo resumirías o en qué elementos fundamentales radica el cambio a la nueva generación de Change Management? La tercera generación sería, creo yo. La gestión del cambio organizacional para todos. No se puede tener más los que son los dueños del cambio, porque todos son afectados por el cambio todo el tiempo. Vivimos tiempos de cambios exponenciales. Por ejemplo, te digo que los teléfonos celulares han tomado 5 años para llegar a 50 millones de personas, mientras el Facebook en solo 2 años ha alcanzado las 50 millones de personas. Y también el Pokémon Go, que creo que saben qué es, aquel juguete de niños, no solo de niños, porque los adultos a ellos les gusta bastante también. En 48 horas han alcanzado 50 millones de personas. Es decir, estamos cambiando todo el tiempo. Las organizaciones están bajo un gran riesgo en relación a sobrevivir en este ambiente, en esta atmósfera de cambios continuos. Es decir, todos tienen que conocer un poco, por lo menos un poco, al respecto de gestión del cambio, quizá un día los ingenieros en sus universidades, en sus estudios, van a tener una clase de gestión del cambio también. Yo tengo trabajado con ingenieros, por ejemplo, en la construcción del metro de Río de Janeiro para las Olimpiadas de 2016. Yo estuve por 2 años y medio trabajando con los ingenieros, y la respuesta que tengo del director de ingeniería del Metro de Río es que la gestión del cambio fue algo esencial, fundamental para el éxito del proyecto. Entonces, la gestión del cambio es para todos, no más solo para personas como yo. Claro que siempre van a existir los expertos en gestión del cambio. Para los cambios más complejos vas a necesitar de apoyo de la gente, pero tienes que conocer un mínimo para poder tener un nivel de interacción con esta gente, pensar los cambios y compartir tus ideas respecto a la gestión del cambio. Esto sería para mí lo más importante. Como es de todos, tenemos que hablar de una gestión del cambio integrada, sea con la gente de proceso, con la gente de recursos humanos, con la gente de dirección de proyectos, los profesionales de proyectos, los PMOs. Todo esto tienen que conocer de gestión del cambio.
Muy bien, gracias por las respuestas, Vicente. Me parece que ya no hay ninguna otra, a menos de que alguien se quiera animar a escribir. Pero bueno, mientras los invitamos en la Ciudad de México, el entrenamiento es la siguiente semana. Tienen ahí un bono que les estamos dando, un descuento y con pago con PayPal, lo tienen de su lado derecho. Eh, y bueno, los invitamos a participar con nosotros en el próximo entrenamiento. Dice Humberto Tamaris, no se olviden de compartir la presentación de hoy, si se puede, gracias. Claro, como dijo Vicente, va a estar en los canales de YouTube el video de este webinar, con todo gusto. Vicente, ¿algo que quieras decir para cerrar? No, solo agradecer por la oportunidad, decir que es siempre un gusto hablar con mis hermanos de los países hispánicos. Perdón por mi pobre español, creo que saben que mi idioma natural es portugués, pero yo intenté hacer mi mejor para que tengamos una buena comunicación. Entonces, muchas gracias por la participación. Espero que un día todos conozcan de más cercano Leitzenbock, que está haciendo una gran revolución. En 5 años hemos lanzado las 3 ediciones de Leitzenbock. Hemos entrenado más de 3.500 personas y hemos llegado hasta 27 países. Por esto es una cosa súper especial. Esta edición que fue lanzada este año en Estados Unidos está súper exitosa también. Estamos bastante orgullosos de todo lo que hemos logrado con gran éxito en este abordaje que es la gestión del cambio para todos, con una visión bastante estratégica. Muchas gracias. Perfecto. Por ahí dice Francisco Pérez que muy buen español, Vicente. Gracias por el esfuerzo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Estamos a sus órdenes, tanto el Instituto como 360 TVD. Y Eli, ¿quieres cerrar con algo? Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos los participantes. Como Alejandro y Vicente se los plantearon, los invitamos a ser parte de esta nueva tercera generación del cambio, porque queremos que sea una gestión de cambios para todos, que las organizaciones sean más útiles, sean evolutivas y realmente impacten en las personas. Desde acá de la Ciudad de México les saluda Elisa Gutiérrez y estamos a sus órdenes en 360 TVD. Buenas noches. Buenas noches.